Muy buenas a todos y a todas de nuevo en este curso de mecánica. Vamos a cambiar un poquito de tema, vamos a hablar del movimiento circular. Y lo primero y ante todo, por favor, si os gusta este curso, apoyadlo dándole un like. Sé que soy muy pesado, sé que soy más pesado que una vaca en brazos, pero es que es necesario. Al fin y al cabo, los algoritmos no son humanos, los algoritmos no entienden de si un material es bueno o malo, y la única valoración que tienen es lo que vosotros le digáis. Así que si os gusta, efectivamente, dejadme un like, hacedme cualquier pregunta que queráis al respecto del curso eh, en los comentarios, por favor, que ya sabéis que estaré encantado de responderlas. Bueno, vamos a empezar con esto, vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar del movimiento circular. Si os fijáis es que en la naturaleza, al fin y al cabo, casi todo se mueve en combinaciones de líneas rectas de alguna u otra manera o en movimientos circulares. Por ejemplo, si queremos describir una órbita, nosotros estamos aquí, en el centro, el Sol, por ejemplo, y el movimiento de la Tierra se describe al fin y al cabo con una órbita más o menos circular. No, no siempre, no realmente circular, pero bueno, podemos aproximarla muy bien. Entonces, vamos a ver que hay sistemas de coordenadas, que creo que en algún momento ya lo habéis visto, que favorecen mucho y simplifican muchísimo las ecuaciones. Porque si nosotros queremos describir algo que está en esta posición, por ejemplo, hasta ahora habíamos visto que tenemos que describir una coordenada X, una coordenada, vamos a poner aquí y lo que vamos a tener es un punto X, Y. Es decir, si nosotros tenemos una trayectoria, lo que tenemos que hacer es describir la posición en el eje X con respecto del tiempo y la posición en el eje Y con respecto del tiempo. ¿Esto está bien? Sí, claro, está bien, está perfecto. Si algo se está moviendo en una circunferencia, tú lo puedes describir siempre exactamente así. Eso no es un problema. Yo tranquilamente lo que os he dicho siempre es que yo puedo tener un vector de posición que yo describa mi posición con respecto del tiempo en el eje X, con este vector de posición en el eje X más el eje Y con respecto del tiempo y mi vector unitario con respecto del eje Y. Vale. ¿Esto está bien? Sí, repito, esto está bien. Es decir, tú cualquier movimiento en principio lo puedes describir así. La cuestión es cuánto te quieres complicar la vida. Porque para describir esto en coordenadas cartesianas, tened en cuenta que esto varía con respecto del coseno, del ángulo que va formando. Uf, que esto es una complicación bastante gorda. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es coger y decir, bueno, pues yo voy a señalar aquí, a este punto. Vamos a hacerlo un poquito más gruesa esta línea. Tampoco mucho, pero bueno. Y decir, vale, ¿a qué distancia estoy del centro? Pues estoy a una distancia ρ. ¿Y qué ángulo estoy formando yo con respecto del origen de coordenadas? Voy a ponerlo en este color. Perdón. En este. No. En este color. Sí. Estoy formando este ángulo que llamo phi. Entonces, jolín, si yo simplemente describo, estoy a esta distancia y estoy formando este ángulo con respecto del eje X, pues ya está. O sea, sin más, no me hace falta los ejes de coordenadas realmente para describir su movimiento. Alguno estará pensando, no, pero has dicho que esto es con respecto al eje X, con respecto de una dirección, la que yo quiera, me la puedo inventar, siempre y cuando sea consistente con ella. Entonces, yo lo que puedo hacer es describir mi movimiento con respecto a estas dos coordenadas y puedo decir, vale, pues yo lo que quiero ahora es una coordenada ρ de t en función de las coordenadas X e Y para poder pasar del uno al otro. Porque tened en cuenta que si yo estoy describiendo un movimiento circular, y pues me voy a este punto de aquí, mi distancia va a seguir siendo la misma y lo único que va a cambiar va a ser mi ángulo. Entonces, yo creo que está bastante bien. En vez de tener dos coordenadas, dos variables, voy a tener solo una, lo cual es una ventaja estupenda. Y además tiene otras gracias. Bueno, en cualquier caso, si yo quiero describir esta coordenada ρ, que ahora mismo le voy a quitar en la dependencia del tiempo, porque
Solo vamos a hablar de movimiento circular, no vamos a hablar de otros movimientos que también se pueden describir con las coordenadas polares, simplemente las que se mueven siempre a la misma distancia. Lo que voy a hacer es decir, bueno, ¿cuánto vale esta distancia de aquí? Si os fijáis, esta distancia, al fin y al cabo, no es más que la hipotenusa de este triángulo. Entonces, si yo sé que esto mide x, pues esto va a ser necesariamente la raíz de x cuadrado más y al cuadrado. Y ya está. ¿Y cuánto vale esto? Bueno, pues si os fijáis, yo tengo x e y yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo decir, bueno, pues la tangente de este ángulo phi va a ser el seno partido por el coseno, digamos. O sea, el seno, la y partido por el coseno, que es x. Por lo tanto, mi ángulo phi va a quedar descrito como el arco tangente de y partido por x. Y ya está. Ya tengo unas nuevas coordenadas estupendas que no dependen realmente de x e y, simplemente me sirven para describir más tranquilamente un movimiento circular. Pero ¿qué pasa si yo quiero pasar de estas coordenadas? A mí me dices, pues estás a 3 metros y con un ángulo tal. ¿Cómo lo paso al otro? Bueno, pues mi coordenada x, si os fijáis, va a ser la proyección de esta hipotenusa sobre este ángulo, perdón, sobre este eje, y por lo tanto tiene que ser necesariamente ρ por el coseno del ángulo que tenía, phi. Y mi coordenada y va a ser necesariamente esta distancia por la proyección vertical, o sea, el seno de mi ángulo phi. Bien, con esto nos podemos quedar de momento, pero aquí es donde viene la gracia de todo esto. ¿En qué unidades se mide esto? Rho es una distancia. Luego, las unidades de Rho van a ser los metros en sistema internacional. ¿Pero qué hay de phi? Porque phi es un ángulo. ¿Qué unidades tiene? Bueno, pues estáis acostumbrados a los grados. Los grados son una mierda. Los grados son posiblemente una de las peores unidades que se pueden utilizar. ¿Por qué? Pues porque no significan nada, realmente. O sea, simplemente es un número aleatorio, 360, que ya ves tú, o sea, la circunferencia entera son 360, media circunferencia son 180, un cuarto son 90. De verdad, o sea, no encaja con absolutamente nada que tengamos como percepción en nuestra mente. Viene de algo lejísimos que dices, pero esta locura de quién. Bueno, pues a veces pasan cosas raras. Lo que se utiliza normalmente son los radianes. Uy, un segundo, colorito. Voy a ponerlo así. Radianes. Esta unidad sí que es buena. Veréis por qué. Radianes. Vais a ver por qué. Voy a haceros aquí un dibujo. Veréis, yo creo que con este dibujo lo vais a poder ver clarísimo. Me explico. Yo voy a coger esta circunferencia de aquí. Esta de hecho la voy a dibujar en otro color para que la diferenciéis. Voy a ponerla en amarillo, por ejemplo. Yo aquí tengo el radio de esta circunferencia, que es exactamente esta cantidad de aquí. Algunos estarán pensando, yo ya sé lo que son los radianes. Bueno, quédate hasta el final, que esto a veces queda bastante guay repetirlo. Yo tengo esta cantidad que es el radio. Bien. ¿Cuánto mide la longitud de esa circunferencia? Pues la longitud de mi circunferencia amarilla es 2pi, como ya sabemos, por mi radio. ¿Qué es lo que hago ahora? Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es coger y decir, bueno, ¿qué pasa si yo apoyo una cuerda con esta longitud, que es r, sobre mi circunferencia?
Bueno, pues me va a quedar más o menos así de larga. A ver, un segundito. Más o menos así. Y aquí yo voy a decir, bueno, pues yo tiro una línea de aquí, hasta el final de la cuerda. Vale. Y ahora voy a coger la otra circunferencia que tiene esta longitud de radio de aquí, que lo voy a llamar R mayúscula. Y voy a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que encuentro? Pues lo que encuentro es que al apoyar esta cuerda aquí, me llega hasta esta misma línea, hasta este mismo punto. De hecho, mi longitud de la circunferencia blanca es 2pi partido por por la R mayúscula. Y si os fijáis, la relación que sale de aquí es que 2pi es igual a L partido por R y que 2pi es igual a mi L, bueno, L mayúscula, vamos a llamarla, L partido por R mayúscula. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Me está diciendo que si yo subtiendo aquí un ángulo, un radio, y lo apoyo aquí y abro este ángulo, siempre ese ángulo va a ser el mismo. Por eso se le llama radián. Es decir, es el ángulo que subtiende. Esta palabra es como súper guay, ¿no? Subtiende una cuerda de longitud el radio. Siempre, en una circunferencia, en cualquier circunferencia, si tú apoyas una cuerda de longitud el radio, siempre te va a describir el mismo ángulo. A esto es lo que se le llama un radián. Si tú apoyas una cuerda, por ejemplo, esta de aquí, pues yo apoyo otra cuerda más. Estos son 2 radianes. Y apoyo otra cuerda más. 3 radianes. Y así, sucesivamente, ¿qué me encuentro? Pues con que para describir la circunferencia completa he necesitado 2pi veces ese radio. Por eso, este ángulo es 2pi o 0. El ángulo vertical es pi medios de radián, es decir, pi veces partido por 2 cuerdas. Fijaos que esto es 3 partido por 2, es aproximadamente 3 partido por 2, 1,5, pues más o menos 1,5 cuerdas. Si os fijáis aquí, tenemos una, la mitad es más o menos esto, pues sí, más o menos es 1,5 cuerdas. Si yo te subtiendo aquí 2pi, pi, son 3 veces. Fijaos que esto es más o menos 1, 2, 3. A ver, que esto está hecho a huevo, ¿vale? Pero, ¿me entendéis? Si lo vuelvo a hacer, pues 2pi radianes. Luego, esto es lo que nos tiene que quedar rematadamente claro. Lo gracioso, que el radián no es una unidad en sí, no se multiplica, o sea, se multiplica y esas cosas, pero no nos da una unidad de medida. No es como en los metros, no es como los kilogramos. Es algo que se queda ahí, como para que sepas que esto es un ángulo, pero no realmente cuando tú mides una velocidad y tienes radianes ahí en medio. Bueno, hablas de radianes, pero ya nos entendemos. Es decir, este 2pi no tiene unidades, para que seamos claros. Bueno, creo que nos vamos a quedar aquí, pero os digo, en el siguiente capítulo sí que es donde vamos a empezar, vamos a empezar a hablar ya de velocidades angulares, vamos a empezar a hablar de cositas. Sí, también de la posición, porque de hecho me he preferido dejarlo para el siguiente vídeo, para que podáis ver junto la posición y la velocidad con respecto de un movimiento circular. Así que no os lo perdáis y hasta la próxima.